Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de lo que es malaria o paludismo, ¿verdad? Para empezar, tenemos que saber que a nivel del mundo, para los datos del 2022 existían 680.000 muertes por paludismo a nivel mundial, ¿verdad? Habían 249 millones de casos nuevos de paludismo solo en el año 2022 y el 94% de datos, según la Organización Mundial de la Salud, están prácticamente con paludismo en la región de África. Tenemos que recordar que para este año, pues el lema fue acelerar la lucha contra el paludismo por un mundo más equitativo para que podamos ir venciendo el resto de países lo que es malaria. A nivel de El Salvador, podemos decir, y ahora vemos en la gráfica, que son pocos los casos que tenemos realmente. Prácticamente, si se fijan, para este año solo hemos tenido 3 casos importados, ¿verdad? El año pasado, que es el caso que estamos hablando, existieron lo que fueron 6 casos de malaria importados. De esto es el número total de casos, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo también en la lámina anterior. No nos vamos a meter mucho. Esto es solo para que vean la comparación de especies. Actualmente acá manejamos más que todo vivas y falciparum, ¿verdad? Entonces, desde el 2020 para acá, todos son prácticamente o eran casi falciparum hasta el 22, 23, 24 que empezamos a retomar lo que es el vivax nuevamente, que es por parte de Guatemala, Honduras, Nicaragua, que nos están importando casos. Conforme a lo que es el ciclo de vida del anófeles, pero hablando un poco del vector, vemos de que necesitamos prácticamente, tenemos 4 etapas dentro del ciclo de vida, lo que es el adulto, que en el caso de la hembra, después de haber picado, que necesita la proteína de la hemoglobina para poder poner lo que son los huevos, ¿verdad? Estos huevos pasan prácticamente 2 a 3 días para que puedan eclosionar en el agua, que a diferencia de la Aedes, este mosquito pone lo que son sus huevos a nivel de agua residual, como son fuentes de agua, ríos, lagos, agua estancada o encharcada, ¿verdad? Y a los 2 o 3 días eclosiona este huevo y sale lo que es la larva. La larva internamente sufre su metamorfosis, ¿verdad? Y de 4 días esta larva pasa a convertirse en pupa. Y la pupa prácticamente pasa otros 2 o 3 días para convertirse en lo que es un zancudo adulto. Este ciclo es repetitivo, ¿verdad? Otra característica es que más o menos el anófeles puede poner la hembra anófeles hasta 200 huevos por cada vez que está colocándolos en agua. Dura el ciclo más o menos 14 días. El zancudo se puede desplazar un promedio de lo que son 500 metros a 1 kilómetro de distancia para poder alimentarse, que es una diferencia también de lo que es el Aedes. El Aedes es un poco más corto su rango de vuelo, generalmente son de 50 a 100 metros. Esto puede desplazarse más porque realmente el anófeles es un zancudo más salvaje a diferencia de la Aedes. Hablando un poco más de lo que ya es la clínica, tenemos que la malaria es una enfermedad febril, ¿verdad? Que está causada por un parásito que ya conocemos que es el plasmodium. Y como hablábamos, es transmitida por el mosquito anófeles, en especial la hembra, que es la que pica. El último caso, para que tengan conocimiento de malaria a nivel local, fue en el año 2016. Del 2017 en adelante ya no tuvimos casos autóctonos, ¿verdad? Solo importados, por lo cual para el 2021 nos dio una certificación de país libre de malaria. ¿Cuáles son los parásitos maláricos que afectan al humano? Prácticamente son 5 tipos. El falciparum y el vivax, que son los que están más ampliamente distribuidos, más o menos un 90% de todos los casos a nivel mundial. El malaria y el ovale, que en menor cantidad, por lo menos el ovale está más que todo en la zona sudariana de África, ¿verdad? Y Euperlowski, que está reportado más que todo en zonas de Asia, y que son pocos los casos que se reportan por año. Esto es el ciclo de vida del parásito dentro del humano, y en la parte del círculo lo que vemos en rojo es en el humano y lo que vemos en el círculo, en la parte del círculo azul es en el mosquito, que prácticamente son lo que es la etapa sexual autosónica, que es la que presenta dentro del propio mosquito, y lo que es la etapa sexual que está dentro del mosquito. ¿Cuál es dentro de la primera ciclo o la etapa sexual? Lo primero que hace el mosquito es picar, entrar a lo que es la célula hepática para luego replicarse a través de la mitosis, ¿verdad? Y después sufre una ruptura y dentro de estas ya penetra lo que es en forma de trofozoito a lo que son los glóbulos rojos,
y de ahí parte los transforman en los ecosigontes y de ahí se rompen para salir al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo importante de esta parte del ciclo? Que esta parte del ciclo dura un promedio de 3 días. Entonces, en estos 3 días, por eso es que las fiebres son generalmente terciarias, porque cada 3 días que está rompiendo los glóbulos rojos, el paciente empieza a sufrir episodios de fiebre. Y lo otro característico que se veía en el caso que nos presentaba la doctora es de que cómo bajó la hemoglobina en 3 días de diferencia por este suceso. Cuando el paciente se infecta cada 3 días está perdiendo glóbulos rojos, ¿verdad? Por destrucción de parte de este ciclo. Lo otro importante es que después que el ciclo dentro del humano ha finalizado, el zancudo vuelve a picar y el zancudo se vuelve infecto contagioso como vector para la siguiente persona. Adentro de él dura más o menos un promedio de lo que son 7 días. Entonces, para hacer otra vez el ciclo. Y ya con esto, prácticamente el zancudo puede volver a contagiar el parásito. Por eso es que generalmente cuando hacemos actividades de control siempre buscamos 7 días o un rango de 7 días para poder estar tomando muestras. Y por eso ustedes ven los elementos de malaria, prácticamente cuando hay un caso se toman controles a los 7 días. Entonces, tanto al paciente como a los contactos o a la sospecha de pacientes en un rango de 7 días después de que el paciente salió positivo. Más que todo en las zonas donde hay presencia del vector, ¿verdad? Que hay anófeles. ¿Cómo se transmite? Prácticamente ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Se transmite por lo que es la hembra del anófeles, ¿verdad? Y solo hay, bueno, está la vía más común, que es la vectorial, que es esta. También está la vía congénita a través de transfusiones sanguíneas o accidentes laborales, que es en mucha menor cantidad, ¿verdad? Que esto pueda suceder. Esto, el ciclo biológico, lo que estuvimos discutiendo en las láminas anteriores, no nos vamos a entender mucho. Esto sí es muy importante, ver cuál es el periodo de incubación de este parásito. Normalmente nosotros decimos que va de 10 a 30 días, pero esto varía bastante en base a qué especie estemos tratando. Por ejemplo, en el caso del vivax, la duración del periodo de incubación puede ser de 12 a 17 días, para falciparum un poquito más corta, de 9 a 14 días, y para malaria de 18 a 40. Entonces, esto puede ir variando, inclusive hay la otra variante de la transmisión, es prácticamente los que tienen la fase de esporozoito, entonces en la cual puede pasar mucho tiempo lo que es el parásito durmiendo para poder volver a contagiar a alguien. En el caso, por ejemplo, del VIVAX puede pasar de 2 a 3 años, inclusive en algunos estudios, por ejemplo, que podemos encontrar en la Rus Chat de Mariología, en la tercera edición menciona que hasta 5 años puede durar dentro de lo que es el hígado de la persona para volverse infecto contagioso, y esto es lo que a veces nos tiene que importar bastante, junto, como decía la doctora, ver el nexo epidemiológico, porque normalmente nuestra guía dice que 3 años de que el paciente haya residido o haya estado en un área endémica de malaria, pero en algunos casos se puede extender hasta 5 años. Todo depende de cómo vayamos encontrando al paciente y el nexo epidemiológico que le vayamos encontrando. Los síntomas característicos de la malaria son fiebre intermitente, calofrío y sudoración. El resto son acompañantes de estos síntomas, como es la náusea o vómito, dolores de cabeza, dolores musculares o articulares y un malestar general, ¿verdad? Pero esto me van a decir que pasa casi en todas las enfermedades febriles, ¿verdad? Son síntomas muy vagos, no algo bien característico de lo que es malaria. Y por eso es que, como la doctora mencionaba, lo confundimos con otras enfermedades. Aquí en nuestro país más comúnmente con el dengue. Entonces, porque presentan síntomas muy característicos. Y aquí es lo importante que lo mencionaba la doctora, el nexo epidemiológico. Si nosotros tenemos un paciente que viene de una zona endémica, un endémico de malaria, y presenta estos síntomas, tenemos que, dentro de nuestro diferencial, sospechar que podría ser malaria. Puede ser que no sea, pero siempre tenemos que pensar que puede ser esta enfermedad. Y de ahí, ¿cuánto es que sospechamos malaria? En síndrome febril agudo sin un foco aparente, cuando hay fiebre que es de origen desconocido, cuando la fiebre o otros síntomas es compatible con malaria y hay historia de viaje a zonas endémicas, cuando hay un antecedente de paludismo en los últimos 3 años, porque podría ser una recaída y además está presentando fiebre, cuando el paciente tiene fiebre dentro de un año de haber visitado una zona endémica de paludismo,
o que se extienda a 3 años en algunas áreas de riesgo para vivas, cuando hay un paciente con anemia, hepatomegalia o splenomegalia que no tiene una causa conocida, o cuando son receptores de donación de sangre que tienen fiebre durante los 3 meses después de la transfusión. Aquí a la derecha de la pantalla lo que vemos es el algoritmo de detección, ¿verdad? De casos de malaria, que es lo que la doctora dijo, que empezó a cumplir varios requisitos de ahí, en el caso que ella nos presentaba, y por eso fue catalogado como malaria. Y en el caso, la definición de un caso sospechoso de malaria es un paciente con fiebre actual o en los últimos 30 días de etiología no identificada que refiera al menos uno o más de los siguientes antecedentes epidemiológicos o clínicos, que resida o haya viajado a una zona de transmisión activa de malaria en el último año, que tenga antecedentes personales de haber padecido la enfermedad en los últimos 3 años, que la persona tenga presente anemia, hepatomegalia o splenomegalia de causa desconocida, y la persona que tiene fiebre sin foco, sin nexo epidemiológico identificado, que reside en localidades receptivas y vulnerables. En el caso de las localidades receptivas y vulnerables, son dos conceptos bien importantes que tenemos que conocer, y voy a hacer un pequeño paréntesis. La receptividad en malaria es donde hay presencia del vector, donde hay criaderos de ese zancudo que no son en cualquier parte, son solo en fuentes de agua, en cuerpos de agua, como ya lo mencionábamos, y las áreas vulnerables es donde hay presencia o puede haber presencia del parásito, donde hay migración de personas o intercambio de personas, ¿verdad? Zonas turísticas donde vienen extranjeros, zonas en nuestro caso agrícola donde hay corta de caña, zonas ahora de construcción que está viniendo bastante mano de obra de otros países, ¿verdad? Esas son las zonas vulnerables. Al haber todo esto, aunque no haya fiebre, podríamos sospechar que el paciente tiene. Por eso es que como problema de malaria en todas estas zonas vulnerables y receptivas, se les toma gota de aunque el paciente no presenta ninguna sintomatología. Y por último, dentro de las sospechas en los sectores de donación de sangre, o trasplantes, ¿verdad? Con fiebre, sin etiología desconocida, que lo presentan 3 meses posterior a eso. ¿Cuándo vamos a confirmar el caso? Prácticamente el caso se confirma cuando tenemos todo esto del caso sospechoso más una prueba diagnóstica. En este caso, la prueba diagnóstica para nosotros, ¿verdad?, es la gota gruesa con frotes de sangre, que es prácticamente lo que estamos viendo acá. En otros países se disponen de pruebas rápidas o PCR, ¿verdad? Para malaria, en nuestro país no las utilizamos por el momento, en vista de que tenemos una gran cantidad de laboratorios a nivel nacional, ¿verdad? Y lo pequeño del país nos permite tener resultados de una forma rápida. En países que tienen mayor amplitud de terreno o que no tienen mucho acceso a laboratorios como Guatemala, Honduras, Nicaragua, ellos sí ocupan las PCR para poder hacerlo, ¿verdad? Aunque al final siempre tienen que tomar una gota gruesa para confirmarlo. Otra cosa importante, si yo tengo sospecha que mi paciente tiene malaria, pero mi primera gota gruesa sale negativa, entonces yo le puedo tomar una gota gruesa seriada cada 24 horas por 3 días. Por lo que vemos en el ciclo del parásito, que a los 3 días está rompiendo y está saliendo nuevos parásitos. Pero si no detecte en las primeras 2 días, generalmente al tercer día debería detectarlo. Eso nada más para que veamos que ya después que hemos confirmado el caso tenemos que catalogarlo, ¿verdad? Aquí a la izquierda vemos el flujograma que presenta OPS o OMS de la categoría de cada uno de los casos, ¿verdad? Puede ser un caso autóctono, un caso importado, un introducido o un inducido. En el caso de un caso autóctono es un caso que se presenta en la misma localidad donde hay transmisión, ¿verdad? Y no hay ningún nexo que el paciente pueda estar fuera. En el caso de un importado es un paciente que fue contagiado en un área fuera del país o fuera de esa área geográfica, entonces en la cual se comprueba un nexo epidemiológico fuera de este. Y el caso introducido es la primera generación, digámoslo así, después de haber habido un caso importado. ¿Qué quiere decir? Si en nuestro país viniera un paciente con un caso importado y después adentro de su territorio el zancudo pica a este paciente y contagia a otra persona, esa segunda persona se denominaría un caso introducido. Y un caso inducido, que son completamente raros en nuestro país y en la mayoría de países, es cuando se sufre por inducción, por transfusión de sangre, donación de órganos, ¿verdad? Entonces, donde no interviene lo que es el vector, que son muchísimo raros. El tratamiento que se da prácticamente depende del parásito que hayamos detectado y que el paciente esté complicado o no.
Los tratamientos básicos son, por ejemplo, para el VIVAS, no complicado, como era el caso que nos contó la doctora, es la cloroquina y la primaquina como fármacos especiales. La cloroquina se da dosis de 25 miligramos por kilo de peso repartido entre el día. Como ya mencionaba la doctora, el primer día se da a 10 miligramos y el segundo también, el tercer día se da a 5 miligramos. Y la primaquina se da dosis de 0.25 miligramos por kilo día por un periodo de 14 días. Si se fijan, o mejor dicho, estos, como vemos en el cuadro donde es importante, tienen dos stop. Y por ejemplo, la cloroquina no pueden ser más de 600 miligramos por día o 1500 en dosis total que se calcula. En un paciente, por ejemplo, de 60 kilos, generalmente llegamos a 300 miligramos por día y es la dosis tope. En el caso de la primaquina, la dosis tope es de 15 miligramos. Y otra aclaración con la primaquina es que si el paciente tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces se le tiene que dar la cloroquina, pero a razón de 0.75 miligramos de kilo, entonces, pero espaciado por 8 semanas, entonces, 12 por semana, perdón, espaciado en 8 semanas, no como sea en el tratamiento normal de cada 14, de cada día a cumplir 14 días. Otra cosa importante de la primaquina es que no se puede administrar en mujeres embarazadas, en menores de 6 meses o en mujeres que estén amamantando bebés menores de 6 meses. Dentro del tratamiento, si fuera un falciparum no complicado, siempre se va a dar primaquina, pero sí se va a dar una dosis única nada más, el primer día de 0.75 miligramos por kilo de peso, y en el caso se acompaña de lo que es artemether lumefantrina, que es una dosis de 5-24 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? Para artemether, y de 25-144 miligramos por kilo para lumefantrina. Generalmente una dosis estándar de lo que son 4 tabletas de artemether lumefantrina cada 12 horas por 3 días. Y en el caso de que sea un falciparum complicado, se ocupa medicamento intravenoso como el artesonato sódico, ¿verdad? Que las dosis varían. En pacientes generalmente pediátricos menores de 20 kilogramos, se calcula 3 miligramos por kilo de peso, y en pacientes mayores a 20 miligramos se calcula 2.4 miligramos por kilo de peso. Esto ya es como un tema en aparte cuando es malaria complicada, porque hasta la administración de un medicamento tiene su forma de dilución especial para que se pueda cumplir. En forma general, ¿cómo es el seguimiento que le damos al paciente? Después de que ya empezó el tratamiento, si es VIVAS o eso vale, le damos un seguimiento los días 3, 7, 14, 21 y 28, y una vez cada mes hasta cumplir 6 meses. En el caso de que fuera falciparum o malarial, el seguimiento se parece, es al día 3, 7, 14, 21 y 28. Hasta ahí, en el caso que debemos artemether lumefantrina, pero si ocupamos mefloquina, que es un medicamento de segunda elección o para los multiresistentes, entonces en este caso lo que incrementamos es un día más de seguimiento. Aparte del día 3, 7, 14, 21, 28, vamos a ver hasta el día 42 el seguimiento, porque este medicamento su acción es más retardada, entonces probablemente podría haber un paciente que todavía está saliendo positivo a lo que es el Plasmodium, ¿verdad? Después del día 28, entonces por lo damos un seguimiento hasta un día 42. Lo otro importante de los seguimientos es que nosotros tenemos que ver que para el tercer día tiene que haber reducido por lo menos un 25% de lo que es la cantidad de parásitos por microlitro de sangre. Por eso es importante cuando nos reportan que nos digan el tipo de parásito y la concentración de parásito por microlitro de sangre, para ver si ha bajado por lo menos un 25%. Si esto no baja, quiere decir que hay falla en el tratamiento o el paciente o el parásito es resistente al medicamento y hay que cambiar el esquema. Y prácticamente eso sería todo lo que tenemos para ustedes.